Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Greetings. You give me that funny feeling in my tummy. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en la madrugada de este domingo 4 de septiembre del año 2022 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli, o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/de película Hable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en Feedburner, iTunes y Spotify. Y aquí en la montaña rusa del amor, Love Roller Coaster, tremenda canción, tremendo video y también muy buena película. Esta rola a cargo de los Red Hot Chili Peppers, sí, la misma banda de John Frusciante, de Flea, de Anthony Kiedis y de Chad Smith, que se formó por allá en 1983 en Los Ángeles, California, y que pegaron varias canciones, pero esta especialmente, y que hizo parte del soundtrack de la banda sonora de una película de la cual hablaremos a propósito del estreno, de lo que de lo que es su secuela. Se trata de esos clásicos personajes del canal MTV, cuando era un canal de música y cuando empezaba a presentar esas series animadas que trascendieron en el tiempo y que con este nuevo largometraje pues evocan esa melancolía de épocas pasadas, especialmente de los 90, con Beavis y Butthead Do the Universe, o Beavis y Butthead recorren el universo, que está presente en la plataforma de Paramount Plus. Y también hoy aquí en De Película de Caracol Radio, además de hablar y recordar lo que ha sido Beavis y Butthead, también estaremos hablando de un par de películas. Una de ellas es Vértigo Fall, una producción que recrea esa situación de un par de mujeres que quedan atrapadas en lo más alto de una torre de más de 600 metros de altura y ahí tienen que sobrevivir. Y también una película inquietante dentro del suspenso y también con tintes de terror, con la preciosa, hermosa, inigualable Aitana Sánchez Gijón, La Jepa. Y todo esto y más aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, mientras escuchamos a Red Hot Chili Peppers con Love Roller Coaster, la montaña rusa del amor. En De Película, el estreno. Oh, hello. I'm Butthead. And I'm Beavis. Welcome.
Some of you may be wondering where we've been since we saw you last. Well, it's quite a tale. A tale of two heroes on a quest to score, across time and space. It's a story of sex, violence, power, and... Es una historia de violencia, poder y sexo, y muchos de ustedes seguramente se habrán preguntado dónde hemos estado todo este tiempo. Pues es la historia de dos héroes tratando de anotar, de score. Y ese score tiene que ver con ese deseo que siempre ha estado ahí en este par de muchachos, de adolescentes, de tener sexo por primera vez. Y estos sonidos en su idioma original, cortesía de la plataforma de Paramount Plus, pertenecen a una de las novedades en el streaming, en las películas que se encuentran en las plataformas. De 1 hora 27 minutos de duración y de 2022, una mezcla de música, animación y comedia. También sci-fi, ciencia ficción. Se trata de Beavis and Butthead Do the Universe, o Beavis y Butthead recorren el universo. That's pretty cool, Butthead. What if we really did do a nad-kicking science experiment and like we did measurements and we wrote stuff? Y ahí Beavis dice, ¿qué tal si pasamos a la historia y nos involucramos en un experimento científico y podríamos ganar la feria? Y bueno, ahí empiezan ya después a patearse los testículos este par de adolescentes que seguramente son muy recordados, especialmente por la generación que vivió con plenitud los años 90 y el canal MTV. Y como siempre, aquí en De Película de Caracol Radio, cuando se trate así de precuelas, secuelas, spin-off, continuaciones, franquicias, pues viajamos en el tiempo a través de los sonidos y comenzamos recordando lo que era esa serie de televisión, principalmente en los 90. Two, please, for Escape from the Mummy's Tomb. Oh, I'm afraid there's a minimum group size of 4 people. Oh no, our girlfriend's canceled. Oh, yeah, that sucks. Well, you've got 10 minutes to make our next session. Where are we gonna find? Estos sonidos ponen la piel de gallina porque precisamente así con esa música, primero con ese riff de la banda de Mark Knopfler, Dire Straits, pues se daba inicio a la presentación de MTV. De ahí en adelante entraba el cabezote de Beavis y Butthead, que por lo general eran un par de estúpidos, de ingenuos adolescentes que lo único que vivían era para comer nachos y para tratar de tener sexo por primera vez, y eso sí, vivían pegados a la televisión a todo momento, en toda hora y lugar, y empezaban a criticar a las bandas de la época, los videoclips que por supuesto rotaban por la cadena MTV, y allí se empezó a construir prácticamente una legión de fanáticos incondicionales de esta serie de dibujos animados dirigida principalmente para jóvenes y adolescentes de la época, emitida originalmente en la cadena MTV entre 1993 a 1997, tuvo un breve regreso en 2011, pero ya no con la misma fuerza de los años 90. Su creador, el gran Mike Judge, un hombre que, leyendo su biografía, se entera uno que no es gringo, ni mucho menos. Este hombre nació en Guayaquil, Ecuador, el 17 de octubre de 1962. Además es guionista, productor de televisión, animador, actor de voz, y es que él precisamente era el que ejecutaba las voces de Beavis y Butthead, y lo vimos también en sus producciones de King of the Hill, o El Rey de la Colina, que también se movía por los terrenos de la animación, y un trabajo en el live action fue Office Space del año de 1999. Y esta serie de televisión pues empezó a ser adaptada en la cadena MTV, y ese segundo regreso pues no tuvo la misma fuerza. Los episodios consistían típicamente en que Beavis y Butthead hacían comentarios muy acorde con la adolescencia, con la juventud, mientras estaban mirando una serie de videos musicales, y en medio de los videos las historias avanzaban y estos dos personajes tenían problemas con sus vecinos, con Daria, que después se convirtió en un spin-off, en una serie aparte de MTV, y también pues el lenguaje era fuerte, era un poco sensible para ciertas audiencias, y aunque para muchos Beavis y Butthead suelen ser mal interpretados o verse envueltos en confusiones,
en la mayoría de las veces salían impunes y básicamente era por su ingenuidad, algo muy similar, algo muy parecido al personaje, guardando las proporciones por supuesto, de Homero Simpson, que eran personajes que de su propia ingenuidad resultaban destacando, resolviendo situaciones, metiéndose en problemas, pero erigiéndose prácticamente como una serie, como unos superhéroes. Y el sarcasmo y sobre todo la estupidez a este dueto le dieron a los adolescentes estadounidenses nuevos términos, y son varios los que están ahí en esa jerga: Butt Munch, el popular Fort Knocker, Bunghole, Cornholio, que era el clásico personaje cuando Vives se transformaba y prácticamente entraba en un estado de ira. Y bueno, de ahí en adelante todo, cualquier barbaridad que tuviera que ver con las partes genitales o con las groserías de la época, pues eran utilizadas por este par de personajes, donde también aparecían Tom Anderson, David Van Driesen, el entrenador Boscott, el director Mac Vicker, que era el que siempre llevaba la peor parte cuando estos personajes hacían de las suyas, Daria Morgengoffer, que era ese personaje femenino, la geek, la niña de gafas, que era super pila en la escuela y que finalmente terminó teniendo su propio spin-off, Todd Lanuzzi, y Stuart Stevenson, el vecino menor de Beavis y Butthead, que tenía la camiseta de Winger. Ellos solían llevar las camisetas de Metallica y AC/DC y abusaban un poco de que este era un jovencito de una familia adinerada. Así tuvo una importancia tremenda en MTV y en una generación, en unos adolescentes que vieron con buenos ojos la música mezclada con la estupidez, con las malas palabras y con unos personajes que en cierto punto los identificaban. De ahí en adelante se abrió el paso para lo que sería ese primer largometraje, del cual al principio de este programa escuchábamos su banda sonora. Open, you son of a bitch. Whoa, I think I just figured something out, Beavis. What? This sucks. Yeah, it really sucks. This sucks more than anything that has ever sucked before. We must find this butthole that took our TV. Bueno, ya estamos en Beavis y Butthead Do America, una sensacional película de 1996, 3 años después del lanzamiento de la serie de televisión. 1 hora 21 minutos de duración tuvo este largometraje, que tenía el guión del gran creador Mike Judge y por supuesto las voces en esta producción, que también destacaba un aspecto bien particular y era el de su banda sonora. Y es que aquí aparecían, además de los Red Hot Chili Peppers, también AC/DC, por ahí estaba White Zombie, Ozzy Osbourne, The Batman, el hombre de Black Sabbath, los Butthole Surfers, también LL Cool J y Engelbert Humperdinck, entre otros. Dame el favor, tremenda banda sonora, bien variopinta, pero bien interesante en esta maravillosa película Beavis y Butthead Do America, de 80 minutos de duración, que tenía la producción de la Paramount Pictures y que se movía por los terrenos de la animación, la comedia, animación para adultos, valga hacer la aclaración, y se convertía en una extraordinaria, en una sensacional road movie o película de carretera llena de sátira y por supuesto con esa genial banda sonora, incluyendo esa canción que escuchábamos, Love Roller Coaster. Y aquí en los créditos de Beavis y Butthead Do America se mostraba un homenaje a esas viejas películas de los años 70, especialmente de los agentes de policía que vestían pantalones bota campana, cuellos así generosos, patillas y por supuesto involucrados con mujeres hermosas. Y todo comienza cuando Beavis despierta a Butthead de un sueño surrealista, y era ese sueño donde ellos eran gigantes y varios efectivos de las fuerzas militares de los Estados Unidos están tratando de detenerlos y ellos están haciendo de las suyas, destruyendo edificios. Cuando se despierta de ese sueño, se dan cuenta que su bien no preciado, su tesoro, su conexión con el resto del mundo, la televisión, ha sido robada, y este par de adolescentes no pueden vivir sin ella, y lo que se les ocurre es ir al colegio donde estudian, donde está ese profesor
profesor que era bien hiposo, que era de gafas y que trataba de llevarlos por el buen camino para con esto simplemente llegar, entrar a la escuela como si fueran Pedro por su casa y de ahí llevarse la televisión del colegio. Pero todo le sale mal hasta que ya empieza ese primer giro argumental, y es que estos jóvenes terminan por allá en un motel tratando de buscar una televisión y se involucran con un sujeto que es un badass, uno de estos chicos malos, y él les dice, bueno, si ustedes quieren ganar dinero y quieren anotar, pues ahí hay una confusión, tienen que buscar a mi esposa. Y lo que se convierte esta película es una road movie o película de carretera, porque ellos van a estar en Las Vegas, en Washington DC, van a pasar por la represa Hoover, van a viajar en autobús, en avión, y todo esto va a estar relacionado con un arma biológica, la famosa X5, que está ahí involucrada en esta situación donde, insisto, se seguía la misma línea de ver cómo estos jóvenes, con su ingenuidad, con sus malas palabras, con su deseo de tener sexo por primera vez, con su amor por la música, se veían involucrados en una serie de situaciones que le pasa solo a los superhéroes, a los héroes de las grandes películas. Y una escena inolvidable era cuando estos jovencitos, en medio del desierto, pues conocen a sus supuestos padres en una producción de la Paramount Pictures que tuvo un presupuesto de $12 millones. En su primer fin de semana fue la película más taquillera, alcanzando los $63 millones, hasta que fue derrotada o desbancada nada menos y nada más que por Scream 2, Scream, la máscara de la muerte del gran Wes Craven, y posteriormente por Titanic, que Titanic hundió a Beavis y Butthead Do America, pero dejó una muy buena película, especialmente su banda sonora, que fue uno de los álbumes, de los CDs más vendidos en la época. TV. Oh, Tom didn't tell me it was broken. Go on in. Cool. Beavis y Butthead, ahí estaban con el famoso vecino, con un hombre gordo, obeso, de gafas y que siempre trataba de censurar a este par de muchachos, de adolescentes. Y esa escena en el desierto donde Beavis y Butthead alucinan, se escuchan voces de fondo. Cuando la banda sonora se reproduce al revés, se escucha a Beavis y Butthead hablando con claridad, incluidas frases como todos vayan a la universidad, estudien mucho, algo subliminal y que querían recalcar los involucrados de la época, de que no se mostrara una película de dos haraganes, de dos holgazanes, sino de personas que, que los adolescentes trataran de estudiar, y rompió el récord de taquilla en su primer fin de semana en diciembre hasta que Scream la desbancó. Y en el comentario del DVD, Mike Judge confiesa que el riff de guitarra del tema musical de Beavis and Butthead, en el riff Gun Shooting de AC/DC tocado al revés, la canción en sí se reproduce en su versión original durante la película cuando hay un montaje de Beavis y Butthead visitando el Gran Cañón. Bueno, y en esta película también hay una línea en el guión que involucra nada menos y nada más que al presidente de turno, el presidente William Jefferson Clinton, y allí muy al estilo de Forrest Gump, este par de personajes también tenían la particularidad, el honor de codearse con el presidente de turno, y aquí lo hacen nada menos y nada más que con Bill Clinton en una escena donde incluso hablan también, como por variar en Beavis y Butthead, de sus partes íntimas. Esta, la producción de 1996, el primer largometraje nacido de la serie de Beavis y Butthead, con Beavis and Butthead Do America. Beavis, what the hell are you doing? Did we win the science fair? Even better, Beavis. We kicked it fast. Check it out. Ahí está, Beavis y Butthead. Y ya con estos sonidos en su idioma original, es que de verdad, pues sí, la película se encuentra doblada, pero en ese tiempo, principalmente en los años 90, era un placer, era un gusto escuchar con los subtítulos la versión original, las voces hechas por Mike Judge de estos personajes Beavis y Butthead. Y los tenemos aquí ya con esta película del año 2022, Beavis and Butthead Do the Universe, de 1 hora 27 minutos de duración, una fascinante mezcla de animación, comedia sci-fi, producida por Paramount y presentada en su plataforma de streaming Paramount Plus. I'm the toughest judge in the state, and they're right. But last night, I watched a show called Touched by an Angel, and it made me think. When I look at these two boys today, I don't see their failure. Ahí está, de nuevo. Es que de verdad muestran la ingenuidad y cómo se erigen como superhéroes este par de personajes. Después de haber destruido el laboratorio de ciencias por andar en sus famosas cigarretas,
los están sentenciando o a punto de sentenciar en una corte, pero el juez dice que vio un programa que se llama Tocado por un Ángel y que la mejor forma de ayudar a las personas es darles una segunda oportunidad, y por eso estos jóvenes, por esos azares del destino, de lo contrario no habría película, terminan en una misión nada menos y nada más que de la NASA, que trata de solucionar un problema en una estación espacial, y para eso empiezan a entrenar a estos jóvenes, y estos jóvenes, con las ganas que tienen de tener sexo por primera vez, pues terminan embarcándose en esta misión espacial simplemente porque creen, se confunden de que si logran los objetivos que se les trazan, pues ellos finalmente van a tener sexo con una de las mujeres encargadas de la misión, una, como lo muestra la película, una atractiva astronauta. Y de ahí en adelante, de nuevo, empieza esta historia, pero se le agrega un factor adicional, y es que en esta película también se habla de un tema de sci-fi o de ciencia ficción, porque en Highline, Texas, en 1998, Beavis y Butthead quedan accidentalmente en esa feria de ciencias, pero cuando están en el interior de ese transbordador espacial, el Endeavour, para estudiar un micro agujero negro, todo se sale de control. Los personajes de la historia, Beavis y Butthead, son expulsados de esta estación espacial y también de este transbordador, y son lanzados al espacio, y allí son absorbidos por un agujero negro. Y cuando esta mujer, junto con su ayudante, junto con su mano derecha, creen que se han por fin deshecho de este par de jóvenes que les estaban causando bastantes problemas, ya en un futuro la historia se transforma, y es que estos adolescentes, Beavis y Butthead, terminan en Galveston en 2022, y el Pentágono, ese famoso edificio donde se maneja la seguridad nacional de los Estados Unidos, detecta en sus programas, en sus radares, en sus computadores, en todos sus sistemas de defensa, que ha llegado un elemento alienígena, un elemento del espacio exterior, un elemento extraterrestre, y se trata nada menos y nada más que de los señores Beavis y Butthead, que por supuesto están completamente desubicados. Pasar de 1998 a 2022 puede ser un poco difícil, y especialmente para este par de ingenuos y estúpidos adolescentes, y allí en adelante la historia de nuevo toma ese giro muy similar a la película de Do America, porque se convierte en una road movie o película de carretera, y para condimentar y ponerle más acción y más divertimento a Beavis y Butthead Do the Universe, aquí aparecen dos entes del futuro, que son ellos mismos transformados, que pese a que supuestamente son una raza superior, se manejan también con la misma ingenuidad, con la misma estupidez, y les dicen que prácticamente ellos están en una carrera contra el tiempo, que tienen que evitar un colapso de los multiversos y que tienen que atravesar un agujero negro para que todo vuelva a la normalidad, que ellos vuelvan a su época, y que este futuro tal cual, o que este presente tal cual lo conocemos, no cambie. Y de ahí en adelante, de nuevo, con buena música, con sátira, con malas palabras, con muy buena animación, hay que decir, se construye esta muy divertida historia que equipara y que para muchos supera a esa producción de 1996. Wait a minute. What if we brought them on the mission to do the docking? You want those two to go up in space and dock the actual space shuttle to the Mir space station? And also, I thought I was going to do Think that. of the PR. Ahí está, donde esa gran protagonista le dice, óigame, ¿y por qué más bien no enviamos a este par de jóvenes, ya que se trata de un programa especial para adolescentes superdotados? Podrían estar en ese acoplamiento en la Estación Espacial Internacional. Y a regañadientas, uno de los directores pues ve que esto podría atraer la atención de la prensa y de las autoridades del gobierno de los Estados Unidos, y por eso nuestros héroes de turno terminan en el espacio, y así obtenemos Beavis and Butthead Do the Universe de 2022, que tras el lanzamiento de la película obtuvo una puntuación muy adecuada para toda la temática que trata Beavis y Butthead acerca del sexo, con un 69%. Y a los 5 minutos 42 segundos, en la parte derecha de la pantalla, insisto, para esos
esos geeks, para esos que cazan esos Easter eggs, esos datos extras de la película, se muestra a Daria de la serie de 1993 que tuvo su spin-off en NTV. Y toda la producción se realizó de forma remota a través de conferencias Zoom debido a la pandemia como consecuencia de la COVID-19. Y aunque el nombre del accidente universitario Beavis y Butthead nunca se confirma oficialmente, se puede dar a entender que es la Universidad Estatal de Texas en San Marcos. Esto se evidencia cuando los dos personajes ingresan a la tienda de la universidad y se pueden ver camisas que hacen alusión a los Go-Cats. El granate y el amarillo son los colores escolares de Texas State y su mascota es el famoso Bobcat. Y con Beavis y Butthead, Duo the Universe, tenemos una película muy interesante, es muy divertida, pero sobre todo tiene ese ingrediente adicional y es que está prácticamente diseñada para la melancolía, para recordar viejas épocas, para apelar a esa grata memoria de los años 90 con dos personajes que pues la historia viene muy bien de ese viaje en el tiempo, que ellos sigan siendo esos personajes de 1998, pero cómo reaccionarían en el año 2022. De nuevo la música, de nuevo el tono de los road movie o película de carretera y de nuevo toda la sátira, el sarcasmo, el sexo, las malas palabras y la estupidez y la ingenuidad de estos personajes que hacen parte ya de la cultura popular, especialmente de los noventeros. Así que disponible en la plataforma de Paramount Plus. Se trata de la muy buena película Beavis and Butthead, Do the Universe. In outer space? Wherever she wants it. Outer space, the back of a car, I don't care. Yeah, me neither. Well, what do you think? I think NASA has a couple new astronauts. En De Película, el estreno. Buenos días. Cuéntame. Bueno, estudié finanzas en la Universidad de Buenos Aires. Hice un máster en comercio internacional, un MBA acá. Fui premio de promoción en la facultad. También trabajé en varias empresas del sector, en Lavandra. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en la madrugada de este domingo 4 de septiembre del año 2022 y seguimos hablando de las novedades tanto en la cartelera de cine como en el streaming en las plataformas. Y estos sonidos que tenemos de fondo en su idioma original, cortesía de Netflix, hacen parte de un largometraje que se mueve por los terrenos del drama, también con tintes de suspenso. Una producción de 1 hora 49 minutos de duración y de este 2022 que se titula como La Jefa. Hola. Sí, le atiendo en nombre de la señora Beatriz Gaia. ¿En qué puedo ayudar? Bueno, y ahí mientras nuestra protagonista contesta al teléfono y habla acerca de una situación, un problema que resolver, seguimos adelante con La Jefa, la producción que se convierte en la ópera prima de un actor, realizador y guionista llamado Fran Torres. Él en el pasado había participado como actor en producciones como Iscariote y después ya empezó a realizar trabajos en la televisión, incluyendo Allí Abajo, una serie que estuvo al aire en las temporadas de 2015 a 2019, buena antena, como dicen los españoles, y también había participado en un pequeño proyecto, un corto de 2013 llamado ¿Qué prefieres? Y ahora viene con esta ópera prima con La Jefa, una producción que tiene, bueno, ahí podemos escuchar de fondo que una pareja protagonista está en las famosas artes amatorias y una de los personajes es interpretado por una fascinante mujer que tuvimos la oportunidad de entrevistarla en la pasada edición de los premios Platino del cine iberoamericano. Ella nació en Lazio, en Italia, el 5 de noviembre de 1968. Se trata de Aitana Sánchez Gijón, la misma mujer de Un paseo por las nubes, donde era Victoria Aragón en esa película de 1995 con Keanu Reeves. También estuvo en El Maquinista y hace un papel coincidencialmente o paradójicamente muy similar al de Madres Paralelas, la película de Almodóvar donde ella era Teresa del año 2021 y que la muestra a ella
en otra situación que tiene que ver con los embarazos. Y complementan el reparto de esta producción Kumelen Sanz, una mujer argentina nacida en Buenos Aires el 22 de junio de 1990, que estuvo como Penélope en la cinta del año 2018, donde era el personaje central, como Aurelia en 2016 en el film No te olvides de mí, también en El Marginal, donde era Karina, eso en el año 2019. Y aquí el otro gran personaje de esta historia, que trata de posar como colombiano, que incluso ahí utiliza bastantes palabrejas que tienen que ver con nuestra jerga, con nuestro país. Es un hombre que, aunque nació en Caracas, en Venezuela, a muy temprana edad, casi que cuando era un bebé, se fue para España, o mejor lo llevaron cuando tenía 1 año de edad, y de allí en adelante ya comenzó a forjar su carrera. Va a ser ingeniero, pero en una entrevista dijo que el amor por la actuación dejó atrás esos sueños de ingeniería, y ya cuando tenía 16 años empezó a trasegar por los terrenos de la actuación, y su gran golpe para estar en la retina, en el ojo de los grandes medios, fue su participación en la producción de Netflix Élite, y con este personaje que interpreta aquí en esta película La Jefa, al lado de Aitana Sánchez Gijón y Kumelen Sanz, pues este actor Alex Pastrana ya pisa fuerte en las grandes ligas de la actuación, tanto en las series del streaming como en las películas, en esta, en La Jefa. ¿Has citado mi respuesta anterior? Sí. Reenvíasela. Bueno, ya pasando a lo que nos presenta La Jefa, la producción de Netflix, una película de suspenso y de drama de 1 hora 49 minutos de duración. Aparece el personaje central, Sofía, interpretada por Kumelen Sanz, que está en un punto difícil de su vida porque ha llegado desde su natal Argentina a España a cumplir un sueño, a posicionarse en el mundo de la moda, en la industria de la alta costura, y aunque su compañero sentimental, el rol interpretado por Alex Pastrana, la apoya y sostienen una relación interesante donde supuestamente se van a apoyar, pero el sexo no deja de faltar. Él está teniendo problemas porque no consigue lo que quiere, ha incursionado en diferentes negocios, incluso en la venta de finca raíz, pero las cosas no le funcionan, hasta que llega un momento en el cual él le dice: mire, Sofía, lo mejor es que nos vamos para otro lugar. Incluso me hablaron de que en el poblado, sí, en el poblado de Medellín, nuestra vida podría cambiar, yo allá podría tener mejores condiciones laborales, y de pronto con la moda colombiana también tú podrías tener una mejor situación. Pero ella le dice: no, yo vine a España a triunfar y lo que menos quiero es devolverme ni siquiera para la Argentina y mucho menos para Colombia. Y cuando se abre una oferta de trabajo, aparece el otro personaje de esta historia, Beatriz, interpretada por Aitana Sánchez Gijón, una mujer que es una reputada diseñadora en el mundo de la moda, que tiene una empresa ya de varios años. Es una mujer que vive en la riqueza, en la opulencia, pero que tiene una vida solitaria. Y cuando esta mujer pues abre esa oferta de trabajo, allí se presenta Sofía, y como escuchamos ahí de fondo al principio de este comentario de esta película, ella está en ese primer encuentro, en esa entrevista, y ante una reacción oportuna, inmediata por parte de Sofía para pretender una llamada, deja convencida a Beatriz que ella es la indicada para ocupar el puesto de ser un asistente, de ser su mano derecha, de ser una persona que le pueda hablar al oído y que le puede complementar en ese trabajo en la directriz de su empresa de moda. Pero todo cambia en el momento en que Kumelen, junto con su compañero sentimental, por andar en las artes amatorias, se descuidan y ella queda embarazada. Desde ese instante, pues Sofía no sabe qué hacer. Esto podría truncar su carrera. Lo consulta, es una mujer creyente, como lo deja ver el largometraje, y cuando ha tomado la decisión de un posible aborto, allí viene Beatriz descubriendo una faceta del personaje, y es que ella, por diferentes motivos que no terminan de explicarse muy bien en el largometraje, pues no ha podido ser madre, y ese es uno de sus deseos por cumplir y una de sus metas soñadas. Entonces viene ese negocio, podría decirse entre comillas, que va a tener por supuesto la papelería necesaria por parte de unos personajes que ahí aparecen en medio de la producción,
y le dice Beatriz a Sofía, mire, usted no quiere tener ese niño, tampoco quiere que se trunque su carrera, pero no está lista para cometer pues un aborto. Entonces yo le propongo algo, ¿por qué usted no se va a vivir conmigo? Yo voy a estar pendiente de usted durante todo el tiempo de embarazo y con eso voy a estar cerca. O sea, yo quiero ser una madre ahí casi que en primera persona, y cuando la criatura nazca, usted va a seguir su carrera, va a seguir trabajando conmigo si quiere, y yo me quedo con el niño o con la niña. Sofía al principio pues no le convence mucho la idea, pero después de que le pintan una buena cantidad de dinero, ella saca provecho de esta situación y dice, bueno, no lo que me dijeron, el doble. A partir de ahí se construye la historia de la jefa, que al principio pues parece un drama, pero que va a tener o va a mutar en el cine del suspenso. No, así no. ¡Que me dejes, coño! Vale. No te va a hacer rollo. Lo siento. Sí, allí estaba el personaje de Beatriz solicitando los servicios sexuales de un hombre que creyó que era bastante conveniente forzar esa relación, y por supuesto le sacó el mal genio a Beatriz en esta película, que también en ese tipo de escenas nos habla de la solitaria vida que lleva, donde no hay un hombre en su círculo cercano para la pobre de Beatriz. Y La jefa se convirtió en el primer largometraje de Fran Torres. El guión fue escrito por Laura Sarmiento, fue producida por la empresa Feel Good Media y el rodaje tuvo lugar en 2021, principalmente en las afueras de Madrid. Fue distribuida por una de las empresas célebres del cine en España, como es Filmax, y llegó a las salas en España el 29 de abril de 2022 con fuertes críticas. La recepción que tuvo pues era más benévola con las protagonistas, pero la historia no fue tan bien calificada por parte de los expertos en España, y ahora, como manera de recuperar un poco la inversión y de hacer que esta película tenga la relevancia que esperaban sus productores, se exhibe en la plataforma de Netflix. Mediterráneo energetizante, porque vi a mi bizcocha medio maluca esta semana y esto no puede ser. Sí, ahí está Alex Pastrana tratando de hablar como un colombiano, no sé exactamente de qué región, pareciera más bien de Antioquia, y tratando de convencerla que el mejor sitio para que sigan sus vidas es en el poblado en Medellín. Y con esta producción La jefa pues tenemos varios aspectos interesantes. Siempre vendrá bien ver a la talentosa y preciosa Aitana Sánchez Gijón en un papel que, insisto, viene siendo muy similar por su temática, por el tema de los embarazos, de las madres paralelas y todo esto, a la producción de Almodóvar. También la otra protagonista, esta argentina, Kumelen Sanz, pues logra un papel que puede mover ciertos sentimientos en las audiencias. Al principio se muestra como la mosquita muerta, pero empieza a sacar todo un halo de maldad que la consume y que la lleva a cometer una serie de situaciones que no se ven venir por parte del personaje. Esto le agrega un poco a la película, pero después la historia como que pierde su rumbo, se vuelve bastante truculenta, ya cae incluso en los terrenos del terror, y ya vienen unas escenas que de verdad pues están un poco traídas de los cabellos y le quitan un poco la seriedad y la tensión que venía presentando el largometraje. Y al final, como suele suceder en esos memes donde se dibuja un caballo, pues empiezan bien los trazos y al final parece hecho por un niño de kinder, y esto es lo que sucede con esta película, que a la hora 49 minutos de duración pues tiene una resolución ahí que hasta tiene un final de esos abiertos como para que el público eleve varias teorías de que fue la suerte de una de las protagonistas. Así que uno de los estrenos, bueno, también hay que decir que en cierto punto la película pudiera invitar a que de pronto entre estas dos mujeres surgiera ahí una relación lésbica, pero dan ese paso al costado, y esto es positivo dentro de esta producción. 1 hora 49 minutos. Es disponible en Netflix. Se trata de la película de drama y de suspenso La jefa, con, ay Dios mío, qué mujer, Aitana Sánchez Gijón. Yo creo que si hacemos un doble puño, podríamos lograr ese efecto más sofisticado que... En De Película, el estreno. So, what brings you back? Are you finally ready to rest? I'll rest when I'm dead. I have something that's planned, and I need a partner in crime. Look,
Your dad called me a few weeks ago. He didn't know who else to turn to, and he said that you were in a bad place. He had no right to do that. He's worried about... Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en la madrugada de este domingo 4 de septiembre del año 2022. Y estábamos en mora aquí en De Película de Caracol Radio de hablar de una interesante y muy bien lograda producción que navega los terrenos del suspenso y que puede causar vértigo en ciertas audiencias. Y es que así es el nombre, como ustedes pueden encontrar esta producción en la cartelera nacional. Una película del año 2022 de 1 hora 47 minutos de duración, cuyo título original es Fall, pero que ustedes tienen en las salas de cine como Vértigo. And you could scatter dance ashes on top. I haven't climbed since... I get it. But if you don't confront your fears, you are always going to be afraid. Sí, es que hace mucho tiempo que no he escalado y la mejor amiga le dice, pero si no confrontas a tus miedos, estos van a terminar por consumirte. En esta producción Fall o Vértigo, no confundir con la maravillosa Vértigo de finales de los 50 de su majestad Alfred Hitchcock con Kid Nova y el mismo Jimmy Stewart, esa sensacional película que junto con El Ciudadano Kane ahí se disputan el 1-2 de las mejores películas de la historia. Vértigo de Hitchcock, no, pero esta es Vértigo modelo 2022 y se mueve por otros terrenos, también maneja por supuesto grandes dosis de suspenso en esta producción que tiene como realizador, como director a Scott Mann, un realizador de cine británico. Él nació en Newton Aycliffe, en el condado de Durham, y ahora está radicado en Los Ángeles, California. Nació el 1 de diciembre de 1979, tiene 42 años de edad. También, además de director, se ha destacado como productor y como director de segundas unidades en varias producciones. En el pasado lo vimos en El Gran Torneo, el largometraje del año 2009, y también en The Haste o El Robo o El Golpe del Siglo del año 2015. Y aquí las grandes protagonistas de esta historia: una mujer de los Estados Unidos, nacida el 17 de julio de 1996, que además también es productora y directora. Se trata de Grace Caroline Curry, que aquí está escuchando nada menos y nada más que a Warrant con Cherry Pie, cuando se van ya definitivamente a ese clímax de la película Vértigo. El personaje que interpreta Grace Caroline Curry es Becky Connor, y su gran amiga, su compañera, su confidente, aunque entre amigas terminan pisándose la manguera. Y ustedes, nuestra audiencia, si ven esta película, se van a dar cuenta ahí de una pequeña traducción entre amigas. Y la otra actriz es Virginia Garner, nacida en Sacramento, California, el 18 de abril de 1995. En el pasado ella estuvo en el film Tell Me How I Die de 2016 y también en Violet and Finch, esa película del año 2020, y hizo un pequeño papel en una de las interminables entregas de Halloween, la de 2018, donde era Vicky. Y en este reparto aparece un rostro muy reconocido que recientemente estuvo en boga en las redes sociales, porque después de haber sido un superhéroe, nada menos y nada más que uno de los más despiadados y de los más polémicos, el popular Edward Blake, de Comedian, en la película de Zack Snyder, Watchmen, o Los Vigilantes del año 2009, pues para el gran Jeffrey Dean Morgan le viene como anillo al dedo caer en la serie que desdibuja ese halo de bondad de los superhéroes en The Voice en Prime Video. El actor, nacido el 22 de abril de 1966 en Seattle, Washington, el gran Jeffrey Dean Morgan, que también estuvo en la película Losers y que fue el famoso Negan de The Walking Dead en las temporadas de 2016 a 2022. Y complementa este reparto el actor Mason Gooding, que sí, aparece muy poco en la película, apenas en los primeros minutos. El californiano, nacido en Los Ángeles el 14 de noviembre de 1996, que en el pasado estuvo en un pequeño papel en la más reciente entrega de Scream, La Máscara de la Muerte, de este 2022. Give me your phone charger. What are you doing? A very cool life hack. Now I'm just going to line up the prongs with the elements in the land and... Y aquí una de las protagonistas se las tira de electricista y busca la forma como cargar su celular a partir de quitar una bombilla en uno de estos cafés que se encuentran a la vera del camino en cualquier paraje de los Estados Unidos. Y ya pasando a la historia de lo que nos presenta Fall
o Vértigo, aquí aparece Becky Connor, que estaba escalando una montaña que es prácticamente una pared de esas que causa temor para cualquier persona que le tema a las alturas, y estaba en compañía de Shiloh Hunter, el rol a cargo de Virginia Garner, su mejor amiga, y de su compañero sentimental Dan Connor. Infortunadamente, por esas situaciones que nos presenta el largometraje, Dan Connor pierde la vida. De ese instante, Becky Connor empieza a sentirse culpable, a sumirse en la depresión, en la soledad, y allí su padre James Conner, el rol a cargo de Jeffrey Dean Morgan, como que la llama al orden y le dice: oiga, no se entierre con él, ya su compañero falleció, fue un evento infortunado, él cayó de las alturas, estaban escalando y ustedes sabían el riesgo que corrían, lo que tiene que hacer es salir de ese letargo y seguir adelante con su vida. Por supuesto, la relación entre James y su hija Becky no es la mejor, y ella sigue culpándose por lo que le pasó, y prácticamente al dolor de la pérdida, al dolor del luto, se le suma también una suerte de tusa que no la abandona. Pero todo cambia en el momento en que su mejor amiga, y como escuchamos ahí de fondo en su idioma original, le dice: mire, la mejor forma de vencer sus miedos y de que salga de esta depresión es que vuelva a vivir, que vuelva a sentir esa adrenalina que nos generaba cuando escalábamos esos sitios altísimos. Y pese a que allí perdió a su compañero sentimental, Adam, le tengo un plan que puede resultar interesante, y además de eso, además de volver a experimentar esa adrenalina, pues también va a tener la posibilidad de esparcir las cenizas de su viejo compañero en lo más alto. Y ella le dice que vayan a una vieja torre de la televisión, la famosa torre B67, que tiene más de 610 metros de altura, que en algún punto fue la edificación o el paraje más alto en los Estados Unidos de América. Ahora ocupa el lugar número 4 de los sitios de las antenas, de las torres, de los rascacielos más altos de la Unión Americana, pero que está a punto de desaparecer. Por eso Shiloh le dice a Becky que vayan a ese lugar, y desde ese instante pues esta mujer se lo piensa bien y dice: bueno, sí, esto me vendría bien ponerle un poco de acción a mi vida. Y allí emprenden ese camino, después de parar en un pequeño café donde esta mujer se las daba electricista. Shiloh ya empieza ese ascenso, y aquí esta película pues empieza a causarle agobio y vértigo, como lo dice su título en el español, a ciertas audiencias, porque están muy bien logrados los planos, las secuencias, las imágenes. La primera impresión que se le da al público es un contrapicado para ver esa maravillosa torre de más de 610 metros de altura, que resulta siendo imponente y que se convierte casi que en un personaje de la historia. Y cuando finalmente Shiloh y Becky Connor terminan en lo más alto de esa torre, donde Shiloh es una mujer que tiene varios seguidores en las redes sociales y se está convirtiendo en una celebridad, especialmente en YouTube, viene ese elemento, ese punto de giro que hace que la película entre en el clímax, y es que las escaleras de ascenso a esta torre se caen porque están viejas, porque los tornillos estaban ya vencidos y por todo este tipo de situaciones, y allí estas mujeres quedan en lo más alto. No hay cobertura, no hay señal de celular, un dron que tienen quedó en otra parte en el ascenso, y ellas están prácticamente a merced de que suceda un milagro, de que alguien se dé cuenta de ellas. Lo único que tienen a su alcance es una pistola de esas que dispara bengalas para dar alertas, de esas señales luminosas en la noche, también una ínfima cantidad de agua y el deseo por parte de estas dos mujeres de sobrevivir. Y allí no solo van a estar acechadas por los fuertes vientos, por el vértigo, como insisto se llama esta película en el español, sino también por aves de presa, aves de rapiña, que están ahí a la espera de que estas mujeres sucumban y poder tener un banquete, un festín. Y ellas van a tratar por todos los medios de contactar a alguna persona, pero en ese proceso también este par de mujeres pues van a sincerarse respecto a un episodio del pasado. Danger D here, and we are at the foot of the stomach-churningly massive fourth highest structure in the U.S. We're going to begin our grueling journey with an 18
100-foot ladder climb inside a steel cage. Y ahí estaba precisamente el personaje de Shiloh diciendo que están a puertas de iniciar un ascenso en una estructura metálica donde van a recorrer 550 metros y de ahí en adelante para coronar esa cumbre tienen que recorrer otros 60 metros más en la cuarta estructura más alta en los Estados Unidos de América. En esta película, cuyo diálogo original incluía más de esas famosas F-bombs o esas palabrejas que tienen que ver con la grosería por excelencia del público en Norteamérica, pero para poder hacer de esta película una clasificación PG-13 para audiencias menores, una vez que Lionsgate recogió los derechos de la película, utilizó un sistema de tecnología de doblaje que altera los movimientos de los actores, de la boca de los actores en la pantalla, y con esto se eliminaron varias de esas palabrejas. Una película que costó $3 billones, su producción fue filmada en formato IMAX en Shadow Mountains, en el desierto de Mojave. Aquí el director Scott Mann se preocupó porque el realismo fuera extremo y de verdad que lo consiguió, aunque se habla de una altura superior a los 600 metros de altura, pues la verdad es que los actores apenas estuvieron sujetos a alturas cercanas a los 30 metros. Eso fue lo más alto que estuvieron y obviamente con todos los equipos, los equipamientos de seguridad. Y esta película se estrenó en los cines de los Estados Unidos el 12 de agosto de 2002 por Lionsgate. Gastó $4 millones para estrenar y promocionar la película. Con eso su presupuesto ascendió a $8 millones y es la cifra que ha recogido hasta el momento. Y esperan los datos de la segunda semana de exhibición en diferentes países, incluyendo a Colombia. Y aquí definitivamente hay que decir que Vértigo es una película que cumple con lo que promete. Para ciertas audiencias, insisto, va a ser una película difícil porque se genera tanto realismo que esas personas que tienen miedo a las alturas van a sentir en carne propia lo que viven las protagonistas, incluso en los primeros minutos del metraje, en ese ascenso a esa pared donde uno de los personajes pierde la vida, pues se ve este dolor. También la película podría parecer otro tipo de situaciones donde los personajes centrales están sujetos a condiciones hostiles y donde prácticamente un milagro es la única posibilidad de salvarse, pero aquí se desarrolla bien la historia y viene ahí un famoso twist ending o un giro argumental muy bien logrado por parte de la producción que engrandece la historia. E insisto, aquí realmente lo valorable por parte de Scott Mann, además del trabajo que realizó muy bien con el reparto, fue ese espacio geográfico, ese escenario donde se desarrolla la película que le aporta muchísimo. Es que de verdad el realismo que se alcanza es impresionante, es increíble, así que cualquier persona que visualice esta película se va a sentir agobiado y en solidaridad con las protagonistas de esta historia. Así que uno de los estrenos, segunda semana en la cartelera de nuestro país, se trata de Fall o Vértigo.